Hola, soy Roy Márquez y ya me estoy imaginando que este video será largo, así que como nuestro tiempo vale mucho, vamos al tema de frente. Imaginemos a tres personas que comparten un departamento, son roommates. Cada quien tiene su propia habitación, pero también existen áreas de uso común. Y en mérito a ello, para que la convivencia sea ideal, se dividen las tareas. A ti te toca botar la basura esta semana, a ti la que sigue, tú haces las compras de esta semana, yo luego, se establecen horarios de limpieza y todo lo demás. Y pues bien, cada quien sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero siempre se generarán algunas rencillas. Y pasando esto a un plano macro, para la idealización de un estado también se ha decidido que lo mejor es establecer un reparto de poder. A este reparto se le denomina sistema de competencias, y ante un conflicto de competencias, ¿quién es el encargado de garantizar el reparto? El Tribunal Constitucional, bajo el enfoque de evitar la concentración del poder. Ante una idea básica, el poder del Estado se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, pero actualmente la división es un poco más compleja porque así como existe el gobierno nacional, también existen gobiernos regionales que ejercen competencias en cada uno de los departamentos del Perú, así como gobiernos locales que ejercen su competencia en los respectivos municipios. Esta división de la competencia se le denomina competencia territorial. No es difícil de entender. La Municipalidad de Lima no podría, por ejemplo, emitir ordenanzas municipales que regulen las actividades económicas de Arequipa. Pero por otro lado tenemos a la competencia por materia, que importa cuando el territorio sea común. Por ejemplo, en el caso de los roommates que comparten un departamento, la competencia de territorio importará cuando alguien irrumpa en la habitación de otro, porque son territorios personales, mientras que la competencia por materia importará en aquellas áreas de uso compartido, como a quién le toca hacer las compras del mercado esta semana, o a qué poder del Estado le compete la facultad de disolver el Congreso. Hablando ya de un conflicto competencial constitucional, debemos tener en cuenta que deben coexistir dos elementos: el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Explico. Por un lado, debe de tratarse de poderes del Estado o de órganos constitucionalmente autónomos, quienes estén en el enfrentamiento de competencias. Los poderes del Estado ya sabemos que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por otro lado, los órganos constitucionalmente autónomos, como su nombre lo indica, no pertenecen a ninguno de los tres poderes, son autónomos. Y son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, que todavía no está implementada, el Banco Central de Reserva, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, puede darse un conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo como gobierno nacional y un gobierno regional o gobierno municipal, o entre un gobierno regional o municipal contra otro regional o municipal, o entre cada uno de los poderes o entre estos y un organismo constitucionalmente autónomo. Ese es el elemento subjetivo que se debe cumplir en primer lugar. Y en segundo lugar, el elemento objetivo. Primeramente, la competencia tiene que haber sido asignada por la Constitución o por las leyes orgánicas. La Constitución es el cuerpo normativo que da sustento y parámetro de validez de todos los enunciados normativos internos, porque es la norma jurídica más importante, y las leyes orgánicas norman las competencias establecidas en la Constitución, es decir, regulan competencias que previamente se ha otorgado en la Constitución. Estas normas, los de la Constitución y los de las leyes orgánicas, forman el parámetro constitucional o bloque de la constitucionalidad. Entonces, si es que la competencia ha sido asignada mediante una ley ordinaria, en este caso no procede el proceso competencial, sino el de inconstitucionalidad. Para el proceso competencial es preciso saber que la competencia tiene que devenir en la Constitución o de las leyes orgánicas. Por ejemplo, la facultad de disolver el Congreso está establecida en la Constitución. Pero no basta acreditar el parámetro constitucional, sino que este poder haya sido materializado a través de un acto administrativo, es decir, que el poder se haya manifestado. Por ejemplo, el poder de disolver el Congreso se ha materializado a través de un decreto supremo. Y es por ello que la pretensión, es decir, lo que el demandante requiere a través de una demanda competencial, es, primero, que se determine la competencia de la entidad demandada, y segundo, que se declaren nulos los actos viciados de competencia.
Y esto es importante tener en cuenta porque entonces el demandante tiene que actuar dentro del proceso competencial bajo la idea de que el acto es nulo. Yéndonos al campo práctico, algunos decían que la demanda competencial interpuesta por Olaechea era improcedente porque lo había hecho bajo el nombre del Congreso y no de la Comisión Permanente. Pero más bien al contrario, si lo haría a nombre de la Comisión Permanente, se podría argumentar que no cumple con el elemento subjetivo, porque la Comisión Permanente no constituye un poder del Estado, ni tampoco es un órgano constitucional. Y bajo la pretensión se debe entender que la tesis del poder legislativo es que la manifestación del poder de disolución del Congreso ejercida por el presidente Vizcarra es nula. Otra cosa es que realmente lo sea, lo importante es respetar que bajo ese pensamiento se está entablando la demanda. Asimismo, para ahondar sobre el elemento objetivo se debe encauzar el conflicto a uno de los tipos de conflictos competenciales. El conflicto puede ser positivo o negativo. Se dice que es un conflicto positivo cuando una o más entidades se consideran competentes, y es conflicto negativo cuando una o ambas rehuyen de su competencia. Pero por otro lado, partamos de que existe un menoscabo de competencias que debe ser solucionado a través de un proceso competencial. Por ende, el conflicto puede ser también un conflicto por menoscabo de atribuciones constitucionales. Ojo, aquí no discutimos la titularidad de la competencia, es decir, el demandante acepta que la competencia es del otro. Por ejemplo, Olaechea, como presidente del Congreso, ojo, para él sigue siendo presidente del Congreso porque es su tesis y en mérito a ello es que se presenta la demanda. Olaechea no dice que el presidente de la República no tenga las competencias para disolver el Congreso, constitucionalmente. Es su competencia, pero dice lo hizo indebidamente. Es decir, aquí la titularidad del poder no se discute, sino el modo, el cómo ha sido ejercitado, porque al haberse ejercitado indebidamente, entonces estaría perturbando las atribuciones de otra entidad, que en el caso del ejemplo es el Congreso, pues fue disuelto y despojado de sus competencias y atribuciones. Esto es muy importante. Ojo que estamos hablando de requisitos para que este conflicto sea ventilado en un proceso competencial. No estoy diciendo que Olaechea tenga razón, sino que este proceso es el idóneo para analizar la situación. Un ejemplo burdo, se quiere determinar de entre dos personas quién canta mejor, y uno solicita un concurso de canto. Y pues se determina que el concurso de canto es el escenario ideal para determinar quién es mejor cantante. No es que ya se le dé como ganador por su propuesta, eso lo veremos, pero es el concurso adecuado. Y es que a veces para determinar quién canta mejor, algunos proponen un concurso de cocina, y pues ese escenario es improcedente, porque nada tiene que ver. En ese sentido, tal parece que la determinación del modo de manifestación del poder del presidente de la República de disolver el Congreso constitucionalmente a través de un decreto supremo ante la negativa fáctica de este, se debe ventilar en un proceso competencial, al cumplirse con los elementos objetivos y subjetivos. Para finalizar, rápidamente veamos cómo es el proceso, es decir, la serie de actos que se siguen ante el Tribunal Constitucional para obtener una respuesta. Primero se presenta la demanda y el Tribunal Constitucional califica si efectivamente estamos frente a un problema que debe ventilarse en el marco de un proceso competencial, pues quizás no. Para ello realiza un examen de los elementos subjetivos y objetivos que vimos hace unos minutos. Si hay un error en los elementos, entonces declara improcedente la demanda. Si hay requisitos que pueden ser subsanados, entonces declara inadmisible la demanda y le da plazo al demandante para que corrija esos errores. Y si no hay errores o estos han sido subsanados, habiéndose cumplido todos los elementos subjetivos como objetivos, entonces el TC dice estamos frente a un conflicto competencial. Ahora sí, damos pie a debatir el asunto. Y notifica con la demanda al demandado, que en este caso de la disolución del Congreso es el presidente de la República, quien tiene que contestarla, seguramente diciendo que la disolución es constitucional. Por cierto, hice un video al respecto. Luego el tribunal señala vista de la causa, que básicamente será el día en que se evaluará el asunto, pudiendo las partes informar oralmente. Luego de ello se debe emitir sentencia y esta es inapelable. Sobre esto hay mucho que hablar, pero considero importante considerar que el TC ya antes se había pronunciado acerca de la irreparabilidad en materia electoral.
en mérito a que prima la voluntad popular a través de los procesos electorales. Es decir, si es que la decisión se realiza cuando las etapas del proceso electoral de nuevas elecciones ya han precluido, entonces no se puede revertir esta situación. Solamente se tendrían que determinar las responsabilidades que hubiera lugar, porque aquí debe primar la seguridad jurídica. No podría suspenderse el calendario electoral, y esto siempre que la demanda se declare fundada, lo cual considero que no debería, tal como ya lo expresé en otro video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te interesan estos temas, así que te invito a suscribirte, así como a seguirme en mis redes sociales a través de mis nombres completos. Nos vemos. Si quieres ver el video de las razones jurídicas que expuse sobre la constitucionalidad de la disolución, puedes hacer clic aquí. Aquí otro sobre cómo se realiza una reforma constitucional y aquí otros videos de relevancia jurídica.